Ya entonces abriendo el gran espacio para recibir al profesor Germán López a través de la antena o de la web, ustedes lo van a poder escuchar y seguramente será un tiempo muy pero muy bien empleado, ¿eh? Así que profesor López, muchas gracias por estar una semana más, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes. Un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, antes que nada yo decía hoy, profe, que fue realmente muy bueno lo que se vivió el viernes por la noche allí en la Sociedad Francesa, este evento organizado por ustedes y con la presencia del presbítero Germán, también con Juan Carlos Vanegas, cantando esta canción muy emotiva sobre Mamá Antula. Me gustaría si vos por favor me podés decir y le podés decir a nuestra audiencia en dos o tres líneas, bueno, cómo lo viviste vos también, que fuiste el presentador, ¿no? El iniciador de la charla con el presbítero Germade. Sí, bueno, realmente un buen marco de público, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y la conferencia del padre Enrique, que por sus conocimientos, ¿no es cierto? Siempre uno se lleva en la mochila algún pensamiento extra. Verdaderamente Mamantula marcó una época, marca la espiritualidad de una época también, cómo se vivía en términos religiosos, y donde Belgrano y varios próceres pasaron por su casa de ejercicios espirituales, ¿cierto? Verdaderamente que no se puede entender la historia de Hispanoamérica prescindiendo de la religión católica en este caso. Y es por eso que lo relacionamos con Belgrano. Claro, exactamente, sí. Marca una época de muchísima espiritualidad, donde la religión, en este caso, todos los próceres de aquella época eran todos religiosos. Por lo tanto, va a marcar la conducta política también, ¿no es cierto? Sí, y ahí lo podemos ver a Belgrano en su accionar. Bien. Y bueno, y hoy 3 de junio justamente conmemoramos el natalicio de General Belgrano. Claro. El 54 aniversario. Y nace un gran patriota, ¿no? Nace un gran patriota. Belgrano es la máxima expresión de la estirpe criolla. Por su entrega, por su sacrificio, por cómo hizo de su vida y su conducta un discurso político. Porque eso es lo que hizo Belgrano, hacer de su vida un discurso político, ¿no? Claro, y para eso hay que ser profundamente coherente, ¿no? Entre lo que se piensa y lo que se hace. Así que hoy es un día para recordarlo. Exactamente. Se ha puesto, bueno, el Día del Soldado Argentino, ¿no? En honor a Belgrano. Claro. Hoy es el Día del Soldado Argentino también. Claro, exactamente. Bueno, un gran exponente. Un gran exponente de nuestra revolución, un gran exponente de la política. Sí, bueno, abogado además también, una persona que evidentemente una faceta múltiple, ¿no? Una vida múltiple, muy enrolado en distintas cosas al mismo tiempo, podríamos decir, ¿no? Un brillante intelectual además. Sí. Bueno, en esa época se abarcaba varias áreas de conocimiento, ¿no? Hoy los intelectuales de hoy somos especialistas de lo mínimo. Pero en esa época abarcaba todo el conocimiento posible. Era más escolástico, ¿no? Claro. Bien. Y bueno, y Belgrano en ese sentido adquirió muchos conocimientos, no solamente acá en Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos, donde estudió teología y filosofía, sino que después se va a Salamanca, ¿no? La gran universidad en aquella época. Claro, exactamente. De ahí el dicho, lo que natura no da, Salamanca no presta. Exacto, Salamanca sí. Era el centro del conocimiento en Europa en ese momento. Y para el día de hoy, profe, ¿qué tenías específicamente? Porque vos nos habías dado una muy buena lección en cuanto a lo que había sido esa semana de mayo, el 25 de mayo propiamente. Bueno, imagino que la historia continúa, estamos ansiosos de saber cómo sigue. Sí, Mario, vamos a seguir con la tercera parte de lo que es el 25 de mayo y vamos a seguir cómo va evolucionando este proceso, ¿no es cierto? Porque el lunes pasado habíamos mencionado que este proceso revolucionario
no quería romper con la monarquía española, sino que lo que buscaban los criollos era más autonomía política, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo se va desarrollando cronológicamente este proceso. Y vamos a ver también cuál era la visión de uno de los principales dirigentes revolucionarios, como fue Cornelio Saavedra, ¿no es cierto? Y esto comienza con la llegada de un buque de guerra inglés al puerto de Buenos Aires, con la noticia de que Sevilla había caído en manos de Napoleón, y provocando la huida de la Junta Central de Sevilla a Cádiz, ¿no es cierto? Y en ese lugar se establece el Consejo de Regencia en la isla de León. Y bueno, esa era la oportunidad que esperaba Saavedra para decidirse por la acción. Y esto se produce en enero, y la noticia llega a Buenos Aires en abril. Y se difunde por medio de la Gaceta de Buenos Aires el 17 de mayo de 1810. Y esta es la fecha donde comienza este proceso. No obstante, lo que estaba sucediendo en la península se venía discutiendo desde el año anterior. Y ya se venía hablando de separar al virrey Cisneros, de su cargo. Inclusive le habían pedido a Saavedra que con su fuerza lo obligaran a Cisneros a renunciar. Y Saavedra siempre le respondía lo mismo: dejen ustedes que las brevas maduren y entonces las comeremos. Bueno, Saavedra estaba esperando la caída de la Junta Central de Sevilla, a la cual él le había jurado lealtad. Claro, exactamente. Y una vez disuelta la Junta Central, ese juramento quedaba sin efecto. ¿Y a quién les habla Saavedra? Bueno, les habla a los dirigentes de esta revolución, que es un grupo directivo de militares y civiles. ¿De quién se trataba? Bueno, de un grupo denominado patricios, que estaban vinculados con el regimiento patricio, del cual Saavedra era el jefe, y se reunían en el cuartel de las temporalidades, ¿sabes? Había otro grupo que se lo conocía como letrados porque eran abogados e intelectuales, ¿no? A este grupo lo dirigía Juan José Castelli, que se reunían en la jabonería de Bielsa. Y había un tercer grupo, en el cual estaba Belgrano, estaba Ajuena, Martín Rodríguez, que alternaban en ambos grupos, ¿no? Intermediaban entre ambos grupos. Y en tanto, el grupo opositor, es decir, los funcionarios de la corona, que respondían al virrey Cisneros, decían que estos eran unos facciosos. Esa era la palabra que utilizaban. ¿Y quiénes eran estos facciosos? Bueno, decían que en este club se reunían en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, y ahí estaba Castelli, Hipólito Vieites, Chiclana, Cariaga. Chiclana y Cariaga eran dos oficiales que pertenecían a los regimientos patricios. También estaban los abogados Garraguera y Ortiz del Valle, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Manuel Alberti, Cornelio Saavedra, José Viamonte. Ellos dicen, en ese congreso, decían los partidarios del virrey, se meditan y resuelven las operaciones y providencias que conviene adoptar para llevar los planes a su efecto. Es decir, ¿qué estaban haciendo? Estaban complotando, ¿cierto? Nombré a todos estos porque nos da una idea de quiénes eran los que dirigían este movimiento. Claro, bien. ¿Y qué iba a decir Saavedra a todo esto? Bueno, acá comenzamos a escuchar la palabra de Saavedra sobre lo que ocurría. En una carta a Viamonte decía, y voy a citar, dice: es verdad que Peña, Vieite y otros querían de antemano hacer la revolución. Esto es, desde el 1 de enero de 1809. Y que yo me opuse, porque no consideraba tiempo oportuno. Es verdad, dice Saavedra, es verdad que aquellos y otros, incluso Castelli, hablaron mucho de eso antes que yo, pero también lo es que ninguno se atrevió a dar la cara en público, aun cuando yo les decía que lo hiciesen, y que aseguraba no hacer oposición a nada. En sus tertulias hablaban, trataban planes y disponían, mas personarse para hacer lo mismo que aconsejaban o querían, ¿quién lo hizo? Dice Saavedra. ¿Se acuerda usted cuántas veces me tocó estos negocios, movido por estos hombres? ¿Se acuerda usted que mis respuestas fueron siempre no es tiempo? Y lo que se hace fuera de él no sale bien. ¿Se acuerda usted que el 20 de mayo me llamó
de San Isidro, mostrándome los papeles públicos y proclama que el mismo Cisneros dio a luz, dije a usted, ya es tiempo y manos a la obra. ¿Quién desde aquel momento dio más la cara que yo? Bueno, este es el descargo que hace Saavedra, ¿no? Muy interesante porque nos da a entender que todos eran muy revolucionarios, pero cuando había que ponerle cara, no lo hacía, ¿no? Era el famoso animémonos y vaya. Y también rescatar esta idea de los tiempos, ¿no? Elegir el tiempo propicio o conveniente. Bueno, a razón de esta interpretación, de retardar los tiempos de la revolución, la figura de Saavedra ha quedado empañada, ¿cierto? O lo han empañado, mejor dicho. Lo cierto es que sin Saavedra no se podría haber llevado adelante la revolución. Simplemente porque era el que tenía el poder de las armas, como jefe del regimiento patricio. Y en sus memorias Saavedra expresa algo parecido, dice: los hijos de Buenos Aires, con estos hechos, es decir, se refiere a los de 1809, ya querían se realizase la separación del mando del Cisneros. Yo siempre fui opositor a estas ideas. Toda mi resolución, dictamen, era decirles, paisanos y señores, aún no es tiempo, sin extenderme a analizar y desmenuzar este concepto. Y cuando los veía más enardecidos en persuadirme, debía ya realizarse el sacudimiento que deseaban, volví a contestarles, no es tiempo, dejen ustedes que las brevas maduren y entonces las comeremos. Algunos, demasiados exaltados, llegaron a desconfiar de mí, creyendo que era partidario de Cisneros. Creció este rumor entre los demás, mas yo no variaba la opinión. Era esto, el triunfo de Napoleón en España, lo que yo esperaba muy en breve, la oportunidad o el tiempo que creía conveniente. Y efectivamente así sucedió. El mismo Cisneros, el 18 de mayo de 1810, anunció al público por su proclama que solo Cádiz y la isla de León se hallaban libres del yugo de Napoleón. Yo me hallaba ese día en el pueblo de San Isidro. Don Juan Viamonte, sargento mayor, que era de mi cuerpo, me escribió que era preciso regresarse a la ciudad sin demora, porque había novedades de consecuencia. Y así lo ejecuté. Cuando me presenté en su casa, me encontré con una porción de oficiales y otros paisanos, cuyo saludo fue preguntándome, ¿aún dirá usted que no es tiempo? Le contesté, si ustedes no me imponen de alguna nueva ocurrencia que yo ignore, no podré responder a la pregunta. Entonces me pusieron en la mano la proclama de aquel día, la proclama del Cisneros, ¿cierto? Ajá, claro. Luego que la ley les dije, señores, ahora les digo que no solo es tiempo, sino que no se debe perder una sola hora. Martín Rodríguez, sobre este mismo acontecimiento, dijo, entonces fueron a mi casa Vieite, Rodríguez Peña, don Francisco Paso y Agustín Donado, quienes me instruyeron en esta noticia, los que traían las gacetas inglesas, que eran donde venía la noticia, ¿no es cierto? Entonces le contesté, ustedes saben lo que Saavedra nos ha prometido. Mandémosle a llamar y exijámosle su cumplimiento. Se mandó efectivamente llamarlo. No se le encontró porque se había ido a su chacra. Se hizo llamar a Castelli, que también se había ido al campo. Entonces propuse que llamásemos al ayudante mayor Juan José Viamonte, que por su empleo en el regimiento de Patricio y siendo instructor de 3 batallones, creía que podía tener mucho ascendiente sobre ellos. Que se pusiese a la cabeza de ellos y esa misma noche se venía Cisneros abajo. Vino Viamonte y le propusimos nuestra idea, pero él se negó diciendo que si no estaba Saavedra, nada se podía hacer. Que si queríamos nos daba un mozo para ir a la chacra en la que estaba, con una carta nuestra mandándolo llamar. Y en el acto se escribió a él y a Castelli. Bueno, lo que podemos ver acá, Mario, es que con 3 batallones se le echaba a Cisneros y que esto se iba a hacer en un marco de una operación militar, ¿cierto? Es decir, así se va direccionando los acontecimientos. Pero continúa diciendo Martín Rodríguez, Castelli vino a la ciudad a la noche y Saavedra a las 11. Luego que Saavedra se incorpora a nosotros, se le hizo presente lo que había prometido hacía pocos días y se le instruyó de las noticias. Entonces él dijo que estaba pronto a cumplir lo que había prometido, pero era preciso buscar otro local donde nos reuniéramos esa noche.
don Nicolás Rodríguez Peña dijo que nos podíamos reunir en su casa. Se acordó así que citáramos a los que habían de concurrir a la Junta. Y así se hizo y nos reunimos. Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Francisco Antonio Campo, Florencio Terrada, Juan José Viamonte, Antonio Luis Beruti, Feliciano Chiclana, Juan José Paso, Hipólito Vieite y Agustín Donado. Y yo, dice Martín Roy, esa tarde no se le permitió salir a ningún soldado después de la lista. Todos quedaron encerrados en sus cuarteles y completamente municionados. Hasta acá todo estaba orientado entonces a la toma del poder por las armas, ¿no? Eso es lo que podemos... Sí. Lo que se va notando. Pero Saavedra quería hacer algo más legal. Y el mismo Saavedra dice, el primer paso que acordamos dar en esa reunión, que mencionamos anteriormente, fue interpelar al alcalde de primer voto, que lo era Juan José Lezica, y al síndico procurador Julián de Leiva. Bueno, Julián de Leiva se las traía, ¿no? Porque era un político de esos políticos que rosqueros, ¿no? Dice, para que con conocimiento del virrey Cisneros se hiciese un cabildo abierto. Es acá donde se pide el cabildo abierto que todos conocemos, ¿cierto? Pero a partir de ese momento se deja de lado la idea del uso de la fuerza y comienza a callar la política. Y ya vamos a ver de qué modo, ¿cierto? Entonces, un cabildo abierto al que concurriese el pueblo a deliberar y a resolver sobre su suerte, dice Cornelio Saavedra. Bueno, acá pareciera que va tomando un carácter más democrático la cosa, ¿cierto? Ya no se propone un golpe militar, sino un cabildo abierto. Belgrano y yo nos encargamos de allanar este paso con el dicho alcalde, y Castelli con el síndico procurador doctor Ley. A pesar de la repugnancia que manifestó el alcalde de primer voto, Juan José Lezica. Debemos aclarar que Lezica y Leiva eran criollos. No eran españoles, eran criollos, eran funcionarios del Cisneros. Viendo que le hablábamos en serio, tuvo que acceder a lo que pedíamos. Y dice, en el argumento de los facciosos era, puesto que feneció la Suprema Junta Central, era de consecuencia feneciera también su misión. Ese era el argumento de los... Claro, exactamente, sí. Bueno, pero acá comienza la jugada política del virrey Cisneros, que no se quedó de brazos cruzados. Él sabía muy bien que su autoridad había finalizado con la caída de la Junta Central, pero comienza a buscarle la vuelta para seguir en el poder. ¿Y cuál fue la jugada política de Cisneros? Adelantarse a los criollos y pedir él mismo un cabildo abierto para el 22 de mayo de 1820. Es decir, el cabildo abierto lo propone Cisneros. Lo propone la contrarrevolución, no lo propone el criollo. Bueno, el cabildo abierto era un recurso del oficialismo, ¿no es cierto? Es decir, de Cisneros, para salvarse de ser destituido. La revolución exigía la renuncia del virrey Cisneros y el cabildo abierto era la treta del alcalde Lezica para que el virrey se quedara en el poder. Bueno, la reunión de Saavedra con los revolucionarios, y entre ellos Belgrano, solo decide la destitución del virrey. No decide el cabildo abierto. El cabildo abierto lo va a proponer Cisneros. Era la treta que hay con otra cosa. Entonces, para no confundir, la mano venía así. La revolución fue decidida por una rebelión militar que comenzó su acción pública cuando el comandante de Patricio, Cornelio Saavedra, dio la orden de romper el fuego el 18 de mayo de 1810, al cual se le plegaron los demás jefes de los batallones urbanos, y esos batallones fueron acuartelados y provistos de munición de guerra. Antes de que pasaran sus jefes al fuerte, que es la actual Casa de Gobierno. Antes de reunirse con Cisneros, los revolucionarios dejan a los soldados acuartelados y pertrechados por cualquier cosa, ¿cierto? Bueno, Cisneros lo cita para pedirle lealtad a su autoridad, sabiendo que ya la había corrido. Entonces, Enrique Díaz Araujo, que es el historiador que estamos citando en su obra Mayo Revisado, nos dice que fue una revolución de carácter militar. Para él, la revolución fue de carácter militar y que el cabildo abierto fue una treta del virrey Cisneros para mantenerse en el poder. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué fue lo que pasó la noche del 20 de mayo cuando Saavedra y los jefes militares se reunieron con Cisneros. Y esto queda registrado en un informe que envía Cisneros al rey.
mejor dicho, a los representantes del Consejo de Regencia, que era la nueva autoridad. Y ahí viene la reunión de los comandantes de los cuerpos de la guarnición con el virrey. Entonces, ¿qué se va a decir en esa reunión? Tomando la voz Cornelio Saavedra, dice Cisneros en ese informe, habló por todos, diciendo que los comandantes estaban de acuerdo con el faccioso. Y así, con esta conferencia, quedó debilitada mi autoridad, dice Cisneros, sin el respeto de la fuerza. Tuve que resignarme esperando el resultado del Congreso del Vecindario, librando al éxito al voto de los buenos. Dice. ¿Quién eran los buenos? Los funcionarios serviles de Estado. Y el pueblo ni se había enterado de esta rosca política. No conocían el plan revolucionario, por lo tanto no adherían a ese plan. Entonces, hasta acá, Cisneros tiene la suerte echada, ¿no? Sin el apoyo de las fuerzas militares, nada podía hacer. Pero le quedaba una jugada más, la última. Y eso es lo que vamos a ver el próximo programa, Mario. Bien. Le ponemos un poco de suspenso y viene con ¿Cómo no? Profesor, como siempre, brillante, ¿eh? Un abrazo inmenso y bueno, en este día tan especial del nacimiento de Belgrano, un abrazote muy, muy grande, ¿eh? Igualmente, Mario. Un abrazo grande y saludo a todo el día. Gracias.